Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición Japón, el pincel y la espada, arte, honor y sensibilidad en la colección Pietro Gobi. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 4 de mayo de 2014, con horario de 12 a 2 y de 7 a 9 de lunes a sábado y de 12 a 2 los domingos y festivos. Japón es una de las más recurrentes fascinaciones de la cultura europea. Oriente constituye una constante atracción para el arte occidental, seducido sin remedio desde que los barcos portugueses alcanzaron en el siglo XVI la isla de Kyushu. La idea de Japón, el pincel y la espada, surge del deseo de armonizar dos conceptos que pudieran parecer contrapuestos, pero que aparecen cohonestados en la historia de la cultura japonesa: el camino del arte y el camino de las armas. No hay, por tanto, en la exposición una separación temática al uso: pintura o xilografía, cerámica, escultura, artes populares, sino que se han delimitado dos grandes áreas que comparten a la vez un mismo espíritu: la sensibilidad estética por un lado y la moral de la apariencia y su vigoroso relato en el camino del honor por otro. Más de 240 piezas que comprenden estampas xilográficas de diversas técnicas, formatos y funciones, pinturas kakemono sobre seda, objetos rituales y objetos cotidianos de los periodos Edo y Meiji, además de una selección de 32 fotografías coloreadas de finales del siglo XIX, conforman esta exposición. Confiamos en que la visita resulte de su agrado. Mapa de Edo. La exposición se abre con una sección dedicada a los lugares del Japón: mapas de Edo y su bahía, matrices xilográficas para componer los ukiyo-e, junto con las estampas y objetos que nos permiten introducirnos de manera didáctica en los principales asuntos que encontraremos desarrollados a lo largo de la exposición. Los antiguos mapas japoneses se orientaban hacia occidente. Lo situado en la parte superior determina los restantes puntos cardinales. En el mapa de Edo que tenemos ante nosotros, llama la atención un espacio central dejado en blanco. Se trata del Palacio Shogunal, que no se detallaba por motivos de seguridad. Tras la restauración del imperio, el castillo del Shogún pasó a ser residencia del emperador. El espacio siguió sin describirse por respeto a la mística con la que se quería rodear la figura del monarca. Otra interesante característica de los mapas japoneses es que los nombres de vías, templos, puentes y residencias de los feudatarios no están escritos en orden direccional, sino que para leerlos hay que girar el mapa continuamente. Edo, literalmente Puerta del Río, era una pequeña villa de pescadores cuando en 1590 el shogún Tokugawa Ieyasu la eligió como sede para edificar la nueva capital político-administrativa del shogunato, en contraposición a Kioto, la sede imperial. A finales del siglo XVIII era la ciudad más poblada del mundo, con más de 1 millón de habitantes. Con la caída del shogunato de los Tokugawa y la restauración del poder imperial en 1869, Edo se convirtió en la capital imperial y fue rebautizada con el nuevo nombre de Tokio, capital del este. Los grabados ukiyo-e, la técnica. Los grabados ukiyo-e, literalmente estampas del mundo flotante, son técnicamente xilografías. La xilografía se convirtió en omnipresente en el Japón de mediados del siglo XVIII. Podía ser producida de una forma barata y llegar así a todos los rincones. Las estampas fueron el reflejo de una cultura vibrante que tuvo en los barrios de placer y en el teatro una alternativa a la cultura oficial. Representaba a las mujeres conforme a los cánones de belleza femenina,
Retrataba a los actores caracterizados en sus papeles más admirados por el público o reconstruía los episodios más celebrados de las historias y leyendas protagonizadas por los samuráis. La silografía es la forma más antigua de grabado. Tradicionalmente se utilizaban tacos de madera como plancha. Cuando se trata de grabados a color, se utilizan tacos separados, uno por cada color. En la realización de las silografías japonesas concurría el trabajo de varias personas coordinadas por el editor. El artista, una vez preparado el dibujo en una sencilla hoja, shitae, lo entregaba al grabador. Este, encolando el dibujo al revés sobre una tableta de madera, reproducía sus líneas dejando en relieve las partes para estampar. Creaba así una primera matriz de impresión, anshishi o madera guía. El grabador procedía luego a realizar una tirada solo en negro de una quincena de ejemplares, kyogozuri, sobre los que el artista intervenía dando las indicaciones para los colores, uno por cada folio. El grabador tallaba luego tantas matrices como colores fueran a emplearse. Estampaban primero la plancha guía con los contornos del dibujo, después, progresivamente, los distintos colores partiendo de los que requerían mayor precisión y afectaban a espacios pequeños. Así, color a color, se iban superponiendo las planchas hasta terminar la impresión con el diseño deseado. Ilustraciones del acto sexto del Chushingura, Utagawa Toyokuni. El capítulo titulado El camino del honor nos sitúa ante algunos de los grandes nombres del arte japonés. Es el caso de Utagawa Toyokuni. Él convirtió la escuela Utagawa en la más significativa de la historia de la estampa ukiyo-e. De Toyokuni se valora su innovación, inventó los formatos díptico y tríptico, su tenso dibujo y su audacia decorativa, pero sobre todo su faceta como maestro de grandes artistas de la estampa, como Kunisada y Kuniyoshi, artistas con los que nos encontraremos en próximos comentarios. El Chushingura, la estampa que encabeza este comentario, es el drama más famoso entre las diversas obras teatrales centradas en la historia de los 47 Ronin, hecho histórico que simbolizó en la ética y en la iconografía japonesas el valor de la máxima fidelidad. En esencia, el suceso se resume así. El daimyo Asano Takumi Naganori debe acoger una embajada que envía el emperador al shogun. Para ser asistido en el complicado ceremonial tradicional, es remitido a Kira Yoshinaka, codicioso y libertino maestro de ceremonias de la corte. Este, al no recibir la recompensa que esperaba, provocó públicamente a Asano, quien reaccionó hiriéndolo sin tener en cuenta que se encontraba en el castillo del shogun. Por tal acción, fue obligado a llevar a cabo el seppuku, ritual del suicidio. 47 de sus samuráis, convertidos en ronin, samuráis sin patrón, decidieron vengar su muerte ideando un elaborado plan de acción. Se dieron a una vida vagabunda y disoluta con el fin de llamar ostentosamente la atención de Kira. Por fin, una noche asaltaron su casa, y una vez rendidos sus samuráis, los conjurados lo descubrieron escondido. Le ofrecieron la posibilidad de redimirse con el suicidio, pero frente a un obstinado silencio, fue decapitado con la misma arma con la que Asano se dio muerte. El asesinato de Kira puso en gran apuro al shogun. Por una parte, los ronin no habían hecho más que mostrar lealtad hacia su señor. Por otra, habían contravenido las reglas del orden público impuestas por el shogunato. Se les concedió cumplir seppuku y finalmente se les dio túmulo junto a su antiguo señor. Las 47 tumbas en el jardín del templo Sengaku en Edo, Tokio, son todavía hoy lugar de peregrinación. Ayano Kanpei es uno de los 47 ronin. Sus compañeros rechazaron su ayuda por creer que había obtenido ilícitamente el dinero para sumarse a la conjura. Cuando fue rehabilitada su inocencia, era demasiado tarde. Kanpei se había clavado la espada en el vientre, cumpliendo su seppuku antes de poder participar en la lucha junto a sus camaradas. En la estampa presente en la exposición, que ilustra el acto sexto del Chushingura, se recoge la partida de Okaru de la casa de Ayano Kanpei hacia la Casa Verde Ichirikiya en Kioto,
a la que había sido vendida para contribuir a la colecta de los fondos necesarios con los que construir una tumba honorífica en el templo Sengaku de Edo. Tsukioka Yoshitoshi, la gran batalla de Miyajima de las crónicas de Toyotomi Hideyoshi. Esta batalla, librada en la isla sagrada de Miyajima, requirió de numerosos ritos de purificación. Fue el enfrentamiento final entre Sue Arukata y Mori Motonari en 1555 por el control estratégico de Honshu Occidental, la gran isla central, corazón del Japón. Para la batalla, Motonari, excelente estratega, estableció el ataque a la fortaleza de Sue en la isla con un doble abordaje, por mar el principal y por tierra el secundario como maniobra de distracción. El clan de los Mori luchó en los primeros años de la década de los 80 del siglo XVI contra Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, artífices de la unificación de Japón. Toyotomi, con una larga serie de brillantes campañas militares, sometió a la mayor parte de los daimios, terminando así la obra de Nobunaga. Tras su muerte, con Tokugawa Ieyasu se completó la unificación de Japón y comenzó la era de los Tokugawa, quienes se mantuvieron en el poder hasta mediados del siglo XIX. Miyajima, al sudeste de Osaka, es la sede de un celebrado templo sintoísta, representado en el tríptico en el folio izquierdo en la parte superior, dedicado a las tres hijas de Susanoo, una de las divinidades primordiales del Shinto. Los grabados Tsukiyo-e se caracterizan por una serie de rasgos definidos: empleo del trazo lineal, carente de sombreados y esfumados, uso del espacio con soluciones gráficas modernas, como cortes drásticos y posiciones diagonales de las figuras, disposición del color por la totalidad del cuadro sin difuminar, pero sí con diferentes grados de intensidad y recurso consciente al relieve que permiten las técnicas de grabado a la madera para enfatizar los distintos elementos de la obra. No es, ni quiere ser, por tanto, un arte realista. Kakemono. En la estancia más importante de las antiguas casas clásicas japonesas se encontraba el espacio sagrado, el tokonoma, literalmente espacio para la belleza. Este ámbito sagrado se adorna con el kakemono, un rollo pintado colgado verticalmente ante el cual se disponen los tres ubusoku, un incensario, un jarrón con una composición floral ikebana y un candelabro. A veces se sustituía uno u otro objeto por un suiseki, una piedra que sin ningún tipo de manipulación recuerda a algún elemento natural, un bonsái o una porcelana. El kakemono lleva pintado bien caligrafías con epigramas o poemas, bien dibujos de diferentes temáticas histórico-legendarias, paisajísticas o inspiradas en el mundo de los animales y las flores. Técnicamente, el kakemono constituye un sofisticado equilibrio de espacios, formas y volúmenes. En torno a una pintura sobre seda o papel hay una construcción decorativa que respeta siempre las proporciones geométricas nacidas de una larga y refinada búsqueda estética. Respecto a la pintura, el espacio superior es igual a la anchura, el inferior igual a sus 2/3, y los lados son iguales a la medida de 1/6. Se puede observar fácilmente que tal construcción coincide con un concepto moderno del arte visual: la superposición del centro óptico del dibujo propiamente dicho con la superficie completa del kakemono. En los dos extremos verticales, sendos rodillos permiten enrollar las piezas. Dadas sus medidas, la facilidad para el transporte y la facilidad para ser sustituidos cuando la ocasión lo requería, los kakemonos se iban sustituyendo según las diferentes estaciones del año, festividades o celebraciones. En la estética del ukiyo-e, el dibujo de la naturaleza conoce diversas variantes. En los fukei-e, grabados de paisajes, se representan momentos de especial gozo,
como la floración de un ciruelo a finales del invierno o la de los cerezos en primavera, la caída de las hojas rojas otoñales o una apacible y copiosa nevada. En los meishoe, dibujos de lugares famosos, se recogen lugares significados por sus referencias literarias, religiosas, dramáticas e históricas. Los kashoe son los grabados de flores y pájaros, cuya representación asume una fuerte carga alegórica. La grulla es símbolo de larga vida, como el pino y la tortuga. La carpa, emblema de fuerza, coraje y perseverancia. El gallo simboliza la alta estima, mientras que la camelia, flor sin perfume, se relacionaba con los malos auspicios, ya que no pierde los pétalos, sino toda su corola. Katsushika Okusai, Odogaya en la carretera de Tokaido, serie 36 vistas del monte Fuji. Odogaya, hoy parte integrante de la ciudad de Yokohama, era una antigua estación del Tokaido, la carretera shogunal que unía Edo, capital político-administrativa, con Kioto, la ciudad imperial. Detrás de la cortina de pinos se muestra el Fujiyama, la montaña símbolo de Japón. Según la leyenda, el monte Fuji y el lago Biwa se originaron al mismo tiempo, en el 5º año del reinado de Korei, séptimo emperador de Japón, 342-215 a.C. De Katsushika Okusai se ha dicho que es uno de los más versátiles, prolíficos e influyentes creadores de estampas de todos los tiempos. Ilustró también novelas, libros para artesanos y manuales de divulgación para artistas aficionados. Su fama y sus recursos fueron tales que realizaba demostraciones en público de su habilidad con el pincel. Es difícil hacerse a la idea del colosal trabajo de Okusai, pues cada cierto tiempo cambiaba de nombre y de estilo. Aún así, lo mucho que se conoce de él transita por todas las temáticas del arte del ukiyo: retratos de actores, estampas de bellas mujeres, ilustraciones de novelas históricas y, sobre todo, pintura de paisaje en la que sobresale su famosísima serie 36 vistas del monte Fuji, con la que se convirtió en una leyenda en vida. Okusai introdujo la ilusión espacial, la elección del punto de vista infrecuente, aprovechó las condiciones de luz, envolvió las estampas de una atmósfera inusual y lo combinó con su elegante composición, tremendamente sencilla y eficaz. Contribuyó además a fijar el Fuji como un icono, con una forma determinada que se fijó para siempre en el imaginario japonés. En la exposición se encuentran repartidas otras obras de Okusai, en las que pueden rastrearse su genio y su particular obsesión por el monte sagrado del Fujiyama. Ando Hiroshige, Utagawa Hiroshige, Kewaisaka Shosho, serie Historia de los hermanos Soga. Kewaisaka no Shosho es la muchacha que ayudó, según la leyenda, a los dos hermanos Soga a cumplir su venganza. El suceso histórico transcurrió así. En 1177, Kudo Suketsune mató al famoso luchador de sumo Kawasu Sukeyasu, quien dejó 2 niños, adoptados luego por Soga Sukenobu. Al hacerse mayores, no habían olvidado quién les había privado del padre, y esperaron la ocasión propicia para vengarlo. En 1193 se enteraron de que Kudo iba a formar parte del séquito del shogún Yoritomo en una partida de caza a los pies del monte Fuji. En una noche lluviosa entraron en el campamento y lo mataron. Tras ser capturados, ambos fueron ajusticiados. La trágica suerte de los 2 hermanos resultaba tan apasionante para el pueblo de Edo que se estableció un día soga en el que cada año se representaban obras basadas en su historia. Con ese propósito se escribieron más de 300 dramas. Utagawa Hiroshige, también conocido como Ando Hiroshige, fue uno de los grandes artistas del período Edo. Su obra revela la influencia de otros artistas, en particular de Okusai. Esa influencia no es estrictamente formal, sino que se caracteriza por compartir una visión artificial de la composición.
incluso de una organización de las estampas de acuerdo a un orden inverosímil. Todo ello para procurar una respuesta emocional a la demanda, cada vez mayor, de estampas que añoraban con nostalgia el tiempo pasado. Al igual que hiciera Okusai con sus estampas del Fuji, Hiroshige hizo lo propio con sus 53 estaciones del Tokaido y con otras series inspiradas en el paisaje. Hiroshige combinó un colorido brillante, un delicado lirismo poético y una precisión topográfica que sitúan su trabajo entre los más grandes de la estampa. Kitagawa Utamaro y Natsuru de la casa Choji. La cortesana Inatsuru, Tayu de la Choji-ya, una de las 10 Amagaki, casas verdes de primera clase, en Edo, desfila majestuosamente acompañada por sus kamuro. En el 8º mes, en Yoshiwara, el barrio de las casas verdes de Edo, se celebraba la fiesta anual del Niwaka, en la que todas las cortesanas desfilaban con sus asistentes a lo largo de la calle Nakano, adornada para la ocasión con árboles de ciruelo floridos. La Oiran era una cortesana de alto rango cuyo origen se sitúa a comienzos del período Edo. Solo las muchachas más bellas, educadas y con elevadas capacidades artísticas eran instruidas en el arte de la danza, de la música, de la poesía y de la caligrafía para poder acceder al rango de las Oiran, y entre las propias Oiran, la Tayu era considerada el nivel más alto, capaz de mantener conversaciones sofisticadas según la etiqueta de la corte y frecuentar a personajes destacados, como los daimios. La kamuro era una doncella que asistía a la cortesana. A los 12 o 13 años, si tenía cualidades prometedoras, la retiraban del trabajo para que se aplicara en la instrucción musical y literaria. La idea de belleza, sublimada a través de la naturaleza y el paisaje, se ensancha en los ukiyo-e con la mujer como protagonista. La sección titulada Bijinga, pintura de mujeres bellas, muestra algunas de las más señeras de esta particular estética. Muy probablemente, Utamaro sea el artista de estampa japonesa más admirado en Occidente. Nadie como él representó el ideal de belleza del grabado ukiyo-e. Sus actores, sus cortesanas, pero también sus escenas urbanas contienen ese halo de fascinación, de refinamiento, de sutileza con el que asociamos este tipo de arte. Utamaro captó la belleza física y sintetizó en unos pocos rasgos el carácter propio de cada retratado. Es asombrosa su capacidad para detener el movimiento y hacerlo eterno. La acción no se espera ni se desea mientras el artista se demora en el interminable cuello, en el gesto de la mano, en el armonioso colorido del kimono o en la altivez del rostro. Utagawa Kunisada, personajes de Murasaki en el Festival de la Flor. Ryutei Taneiko es el autor de Nisei Murasaki Inaka Genji, parodia de la obra maestra de la literatura mundial Genji Monogatari, atribuida a la poetisa Murasaki Shikibu. En la creación de Ryutei se narran las insensatas aventuras de Ashikawa Mitsuji, ambientadas en la época Muromachi, a imitación del gran fresco compuesto por Murasaki sobre la vida de la corte imperial en la época Heian, con el príncipe Genji como protagonista. El Nisei Murasaki Inaka Genji iba ilustrado por Utagawa Kunisada, según un género popular conocido como Gokan, que alternaba texto e imagen. Kunisada es uno de los miembros más relevantes, junto con Kuniyoshi, de la llamada Escuela Utagawa, fundada por Toyokuni. Como en el caso de Utamaro, Kunisada participó de la dinámica vida pública de Edo. Además de poeta, estaba al corriente de las novedades estéticas de su tiempo, por lo que su obra es un buen termómetro para analizar la cambiante moda y los nuevos gustos llegados desde Occidente.
Un detalle distintivo de su quehacer es el empleo del azul de Prusia, un tinte sintético introducido desde Europa que se popularizó entre los impresores alrededor de 1830, con el que se conseguían brillantes efectos cromáticos que Kunisada combinaba con el enérgico gesto que caracteriza a sus personajes. Ichiyusai Kuniyoshi, Utagawa Kuniyoshi, actor del teatro kabuki. La estampa muestra a un actor sin identificar del teatro kabuki en el papel de Watonai, perteneciente al drama Kokusenya Kasen, escrito originariamente por Chikamatsu Monzaemon para el teatro de marionetas Yoruri en 1715. Se representó adaptado al kabuki en 1816. La historia refiere cómo Watonai, Kokusenya, hijo japonés del chino exiliado en Japón, Roikan, acompaña a sus padres a China, donde quieren instaurar la dinastía Ming. Mientras el padre llega al castillo de Kinshoyo, Watonai se pierde en un bosque de bambú, donde se topa con unos soldados que están buscando un enorme y fiero tigre. Watonai, con la ayuda de un talismán sagrado del templo Daijin, lo encuentra y lo somete. Inspirado en un episodio histórico del siglo XVI, el Kokusenya Kasen, las batallas de Koshinga, es un drama simbólico, metáfora del poder imperial que somete a China transfigurada en el tigre. Kuniyoshi, el artista autor de la estampa, forma, junto a Kunisada y Tokoyuni, el grupo de artistas más relevantes de la escuela Utagawa. Kuniyoshi puso de moda las ilustraciones sobre hechos legendarios y heroicos. Aunque otros pintores siguieron su estela, nadie consiguió crear composiciones más intensas. La acción y la ferocidad extrema de sus estampas dio pie a otra moda, caracterizada por la morbosidad sangrienta que no hacía más que anunciar la progresiva decadencia del período Edo a mediados del siglo XIX. En la exposición pueden verse numerosas obras de Utagawa Kuniyoshi relacionadas con la historia y el heroísmo. En particular, sus estampas sobre las guerras del siglo XIII entre los clanes Taira y Minamoto eran interpretadas como alegorías críticas contra el poder de los Tokugawa, la familia que gobernó el período Edo desde 1615 hasta 1868 y cuyo final supuso la definitiva apertura de Japón al mundo exterior. Japón, el pincel y la espada es una producción de Fundación Caja de Burgos para su programa cultural Cordón.